Habíamos quedado habíamos quedado en estructuras de proteínas y sus propiedades. Ya, algunos pequeños avisos. Como sabrán, creé un Drive como una unidad compartida donde pueden editar, eliminar, agregar archivos por lo mismo, porque durante la semana les voy a mandar como algunas tareitas. De hecho, la tarea como de que tenían que hacer hasta la página 32 del libro que les mandé. También voy a publicar como el libro en el Drive como para que estén acceso. Eh, Probablemente igual todo esto lo haga el fin de, ¿ya? Porque tengo prueba el viernes y el sábado. Entonces voy a estar así como lleno de cosas. Entonces durante el fin de les voy a publicar como las cosas, les voy a publicar como la pauta de cómo se dice, de cómo se va a manejar un poco el tema de las tareas, de que igual va a ser como súper útil para ustedes. De hecho, siempre tienen que pensar que todo este trabajo como tipo o sea, pre-PTU, que ahora es prueba de transición, eh, va a ser para ustedes. En el fondo yo no les voy a dar, yo no les voy a calificar con una nota, como en el colegio, no les voy a dar décimas porque no les puedo subir el puntaje de la PSU. O sea, solamente enseñándoles y poniendo atención en clase lo van a hacer. Pero no les puedo dar décimas para la PSU. Pues. Ojalá existiese ese método, como sería lo máximo. Pero no se puede hacer. Entonces, les va a servir a ustedes como trabajo y además les va a servir, también tenía la idea como de ir liberando material a medida que van avanzando. Entonces, como cumplen con unas tareas, libero como el siguiente material y así, ¿ya? Para que sea progresivo. Porque eso pasa con biología, como deben entender igual como muchas cosas anteriores, como lo que estamos viendo ahora, para poder después comprender las que vienen. Eso. No sé si hay alguna duda. O empezamos nomás. Ya. Entonces, algunas propiedades de las proteínas. Ya, en general las propiedades físico-químicas de una proteína dependen de su conformación. Las conformaciones, como habíamos visto, como estas estructuras estructuras primarias, secundarias, terciarias, daban características según los grupos radicales. Los grupos radicales dan principal característica respecto como a la ionización en un medio, cómo adquieren algunas características o pierden unas. Y hay dos que son muy importantes, que son la especificidad y la desnaturación o denaturación y renaturación, que va un poco de lo mismo. Ya. La especificidad se refiere un poco a que cada ser vivo es capaz de producir sus propias proteínas. De hecho, es diferente entre especies. Como la diferencia entre especies determina igual como la diferencia de proteínas que nosotros vamos sintetizando. Por ejemplo, en humanos, como recordamos un poquito de la clase pasada, son 20 las proteínas que existen como dentro de nuestro organismo, pero nosotros solamente sintetizamos 10. Necesitamos consumir 10 de forma externa. Eh, y eso. Pero esto no ocurre como en los otros. En las otras. Biomoléculas. Como los glúcidos, lípidos. Esos son comunes en seres vivos. Bueno, ácido nucleico igual es un poco particular. Sorry, profe, pero ¿está grabando? Sí, estoy grabando. Así que esto se está grabando, se va para YouTube apenas termine. Y ahí van a poder echarle un ojo. ¿Dónde está? Ya. Esta enorme diversidad proteica es consecuencia de las múltiples combinaciones de aminoácidos. De hecho, lo que les explicaba, existen 20 aminoácidos. Oh, perdón, dije algo muy malo de antes. No existen 20 proteínas, perdón. Existen 20 aminoácidos, ¿ya? Proteínas son infinitas, muchas. Pero existen solamente 20 aminoácidos en el organismo humano, 10 que nosotros sintetizamos y otros 10 que tenemos que consumir de forma externa. Estos aminoácidos se pueden ordenar de forma distinta. ¿Se acuerdan que eran como un collar de perlas? Entonces cada perlita se puede ubicar de forma espacial o en orden diferente y ese orden, pero les prometo que es crucial como para cómo se va a expresar la proteína. Diferentes proteínas a veces tienen los mismos aminoácidos, pero el orden ya genera un cambio muy grande. Bueno, la conformación aminoácidica está determinada por el ADN, que lo vamos a ver un poco en ácidos nucleicos. Y la especificidad, que es la propiedad que le estoy hablando, explica un poco, ¿cómo se dice? Que algunos fenómenos biológicos, como la compatibilidad o trasplantes de órganos, sean como específicos para cada persona. Por ejemplo, los trasplantes, como las transfusiones de sangre, todo depende como de la especificidad de nuestras proteínas, de cómo se pueden como adaptar a estos cambios. De hecho, los anticuerpos son proteínas, y que también son muy específicos como para cada organismo. De hecho, ya tenemos como anticuerpos como especie, pero actúan de forma muy diferente según como cada individuo. Por lo mismo, por la gran diversidad proteica que puedo obtener a partir de
una misma cadena de aminoácidos, pero ordenado de forma diferente, o extensiones diferentes. Ya, y la propiedad de desnaturarse o renaturarse. Desnaturarse significa que a partir de una estructura un poco más grande, como globular, como una estructura cuaternaria, puedo retroceder a una estructura terciaria y después vuelvo a retroceder a una secundaria, o puedo estancarme y después volver a una primaria. Es la capacidad de perder la estructura, ¿ok? Esto se produce por acciones como de calor o acciones físicas que podemos ejercer a una proteína que establecen estos cambios. ¿Y cuál es el problema en eso? La pérdida de la actividad biológica. Las proteínas son súper específicas con sus actividades, la especificidad como propiedad que ya vimos. Entonces, si yo tengo una proteína que tiene una estructura cuaternaria, es porque funciona en esa estructura. Entonces la proteína te dice como, oiga cabrito, yo funciona así nomás. Como, estas son mis condiciones, si usted me mantiene cuaternario, yo le cumplo con las funciones. Pero si usted me desnatura, las pierdo y no hago más. En el fondo como que es un poco floja, como un poco consentida las proteínas. Entonces, si yo desnaturo una proteína, pierde su actividad biológica y deja de hacer lo que hacía antes. Y eso igual es importante como para estudiarlas, porque si yo tengo una predeterminada actividad biológica, si yo la desnaturo, puedo trabajarla más fácil porque no va a tener esa actividad. En el fondo va a quedar inactiva la proteína y la puedo estudiar con un poquito más de tranquilidad. Eso. Eh, a ver. Bueno, como los que decía, condiciones de pH, condiciones ambientales, temperaturas, etcétera. Y funciones de las proteínas, estas son las principales. Estructural, hay algunas glucosproteínas que forman como parte de la membrana, que recuerden que eso lo vamos a ver un poco en organelos celulares, que es una membrana, la membrana celular, y que de hecho está compuesta por distintas glicoproteínas que forman como parte de las estructuras y que también funcionan como receptores, que lo vamos a ver aquí, de hecho. Eso, participan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. También hay algunas proteínas en la membrana plasmática. Mira, Yarot Chandía recién se unió. Si tuviésemos en clases presenciales, lo estaría retando. No, a ver, no reta en realidad. Como soy súper malo para retar a la gente. Pero recién se unió. Ya, eso es lo que les digo, como traten de unirse a la hora. Si tienen algún problema, díganme la cuestión, pero es muy recurrente que se están uniendo muy tarde. Y no es la idea, porque se pierdan igual un poco de contenido importante. Hola, Yaro. Eh, Te digo, como si me estás escuchando, que trates de llegar a la hora, por favor, ¿ya? Porque igual es tarde. Eh, pero ya, en realidad nunca me enojo, así que no va a haber ningún problema. Estaba tomando once. Ya, sí, está bien. Como dato, yo parto desde las 6:30 y no termino hasta las 9 porque hago clases en el pruebo anterior y después al tiro vengo a este y no como nada. Y pasa así, de largo, por ustedes. Así que estoy muriendo por dentro. Ya, pero volviendo a las funciones, perdón, soy un poco volado. Eh, bueno, las proteínas estructurales, también en la membrana hay algunas proteínas que funcionan como canales. Lo que les explicaba, creo, la clase pasada, hay algunas proteínas que permiten, por ejemplo, el paso de sustancias como el agua, que son acuaporinas, que tienen como espacios como súper específicos donde el agua puede pasar, porque la proteína tiene como genera como sus conformaciones polares, que son afines al agua, como hacia afuera del canal, y así el agüita pasa tranquila. Proteínas del citoesqueleto, etcétera. Ya, en general, no les voy a leer todo esto porque no lata. Pero sí tienen que manejar como cuáles son las funciones de una estructura. Tienen funciones hormonales, hay hormonas de origen proteico, defensivas como participan en coágulos, como hay algunos los anticuerpos que les explicaba actúan frente a patógenos que ingresan a nuestro organismo. De transporte, como la hemoglobina, la las bombas también, como las bombas sodio-potasio, que transportan iones. Esteroidales, excelente. Pero las hormonas esteroidales no son de origen proteico, son lipídicos, creo. Sí. Eh, las de reserva, que reservan como energía. Acá está como el ejemplo de ovoalbúmina del huevo. Reservas de aminoácidos. Contráctil, para respecto a los músculos. Y enzimáticas, catalizadores de algunas reacciones químicas. Que sea catalizador significa que aumenta la velocidad de reacción. Las reacciones químicas se ven en algunos tiempos, que se llama como velocidad de reacción. Y la función de las proteínas como enzimas, que son catalizadores, significa que aumentan la velocidad. Porque pueden que se unan como a estos, o sea, es lo que pasa, no puede.
se unen a estos compuestos que están participando en la reacción química y como que los apuran. Es como que, imagínense como una viejita que está cruzando como la calle, así como con bastón, como toda abuelita, y viene como una niña, un niño scout, y lo toma de brazo y camina más rápido. Entonces, en ese niño scout, está trabajando como encima. Y la reacción química es que la abuelita cruce la calle. Entonces, viene este niño encima y toma a la abuelita y la hace caminar más rápido. Eso es un poco el trabajo de la enzima. Toman a los compuestos y apuran un poco la velocidad. Son numerosas, muy específicas. Están dentro de nuestro organismo y son millones y millones y millones. Y participan en muchas reacciones que son fundamentales como para nuestra diario vivir. Y por eso las vamos a estudiar como igual un poquito en profundidad. Enzimas y su actividad. Ya. Entonces, las enzimas son proteínas, generalmente de estructuras terciarias cuaternarias, ¿ya? Actúan como biocatalizadores, es decir, en reacciones químicas pero biológicas, como reacciones celulares, fotosíntesis, etc. Esta aceleración se debe a la capacidad que tienen las enzimas de disminuir la energía de activación. Ya. La energía de activación es la energía que necesita una reacción para poder completarse. En el fondo, yo tengo que aplicar tanta energía a una cierta reacción para que recién puedan como los compuestos chocar entre ellos y producirse el producto. Queda un poco en química. A ver, lo voy a explicar con la pizarra. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a ver, tenía anotado por acá un ejemplo. Denme un segundito. Acá. Ya, por mientras hay alguna duda, mientras yo busco este ejemplo, ¿hay alguna duda? ¿No? Yo no tengo. Gracias, Liz. Ya. Entonces tengo NO más O2 me debería dar 2. Chuta, estoy escribiendo muy feo, perdón. Me gusta que le dé la foto de Claudio Canales. Me da como risa. Pasen a verla por mientras que yo escribo. Ya. Lo que ocurre es que algunas reacciones químicas, crack, excelente. Lo que ocurre es que algunas reacciones químicas necesitan una cierta cantidad de energía para que se produzcan. Es decir, voy a escribir un gráfico acá. Acá va a estar la energía. Uy, acá el tiempo. ¿Ya? Déjame ver si voy bien. Quiero copiar esto muy bien. Quiero que se entienda muy bien. Ya. Entonces, van a partir como mis reactantes. ¿Se acuerdan eso como de química? Que no les estoy hablando por la tontera. Esto es reactante, esto es producto. Ya acá. Entonces, voy a hacer con otro color. Entonces, tengo mis reactantes. Ahí. Ya. Se borró todo. Ya hice. Ya. Voy a pintar con otros colores. Ya. El rojo va a ser el nitrato de sodio. ¿Ya? Y el negro va a ser el oxígeno. Entonces, lo que pasa es que estos van a ir chocando para reaccionar mientras yo les voy aplicando energía. Entonces van a ir chocando, acá va a ir chocando otra vez, cada vez van a ir chocando más, ¿ya? Entonces van chocando, esta es como la línea que indica como la energía, ¿ya? Entonces, aún son reactantes, todavía no son producto, y siguen chocando, y siguen chocando, y acá va a llegar un punto máximo del choque que se va a llamar energía de activación. Entonces, esto es energía de activación. Uy, perdón, escribo peso. Ya, pero se entiende, ¿cierto? Ya.
esta energía de activación va a ser la energía requerida para que yo pueda formar el producto. Entonces, en el fondo, en ese punto, yo ya voy a tener el producto, que lo voy a hacer con otro color, con azul. Entonces, acá yo ya voy a tener el producto formado. Entonces, ahora empieza a disminuir la energía porque ya tengo en el fondo el producto formado y no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Una enzima hace que esta curva cambie su comportamiento y sea un poco así. Ah, no se cambia el color. Entonces, tengo la misma curva, pero ahora llega hasta ahí. ¿Se dan cuenta? En el eje Y es menor la energía que yo requiero al utilizar una enzima. No voy a dibujar de nuevo los puntitos ya porque me da mucha flojera. Pero lo que quiero tratar de hacer entender es que la enzima hace que esta curva de energía baje. Y yo tengo que utilizar mucha menos energía producto de su actividad, porque me ayuda a apurar un poquito esto. Entonces la energía de activación disminuye. O sea, la energía que requiero para que se forme el producto es mucho menor. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedó bien explicado? ¿Quedó alguna duda? Acelera la reacción. Excelente, Liz. Eso mismo. Acelera la reacción. ¿Quedó alguna duda o no? Para saber si pasar. ¿No? Ya acá. Entonces, ya. Hay como condiciones óptimas para la que funcionen enzimas. Bueno, voy a describir un poquito más de las enzimas. Son proteínas globulares cuyo el plegamiento asegura como que grupos particulares de aminoácidos formen un sitio activo. El sitio activo es el lugar donde se va a unir el sustrato. Entonces, si ven acá, tengo un ejemplo. La enzima, el verde, el color como pálido, que es como un amarillo pálido, es el sustrato. Entonces, la conformación aminoacídica de las enzimas es súper particular porque hace que se forme este pedacito. Que, me quedó horrible la forma, pero en el fondo es seguir la forma de la enzima, ¿cachan? Y que es súper particular porque permite que los sustratos se puedan unir. Si se dan cuenta, tienen la misma forma. Y acá encajan perfectamente, es como un Lego. Entonces, que encaje como Lego es la particularidad del orden de los aminoácidos y su conformación. ¿Ya? Eso, ya. Eh, la conformación, eso sí, de estos sitios activos puede cambiar con el tiempo, ¿ya? O puede cambiar bajo ciertas, ¿cómo se dice? Bajo ciertas condiciones. Yo puedo modificar el sitio activo de una enzima para que algún sustrato no se una y se una a otro, ¿ya? En el fondo, lo que hago ahí es inhibir la unión del sustrato. Y eso es un poco de regulación de la expresión química. Cosas que verían si estudian biotecnología. Así que les invito a estudiar biotecnología como por 80 vez, que lo digo como en todas mis clases que estudian eso. Y que dejen la física de lado. Pero no. Vamos a seguir. Ya. Entonces acá se forma el complejo enzima-sustrato. Que el sustrato es como la señora, la abuelita que va, como se dice, cruzando la calle. Y el producto. Acá es como que la abuelita se dividió en dos, ¿ya? Entonces sale como una persona joven y otra persona también joven, así como la mitad de la edad de la abuela. Ya, imagínenselo así. Entonces, uy, ahí está. Entonces, tengo los productos. La enzima hace que cambie la conformación del sustrato y lo modifica y genera productos nuevos. Eso igual es un poco el trabajo. En el fondo, esto es como los reactantes y ahí están los productos, ¿ya? Eso. Muchas de ellas requieren cofactores, que pueden ser iones o moléculas no proteicas, llamadas coenzimas. En el fondo ayudan en la actividad enzimática, ¿ya? Actúan en pequeñas actividades, son altamente específicas, actúan sobre algún sustrato para que puedan adherirse bien como a la enzima, pero es en general. Hay modelos de acción enzimática, ¿ya? Que es como lo que estamos viendo un poquito acá. Acá tenemos el caso como de actividad a una temperatura óptima, acá por concentración de sustrato y acá un pH óptimo, que lo voy a explicar. ¿Ya? Por ejemplo, la temperatura es un factor que afecta la actividad enzimática. Si se dan cuenta, en el gráfico hay temperaturas donde la actividad enzimática alcanza su máxima función. ¿Qué significa que la actividad enzimática en sí? Como la capacidad que tiene para acelerar la reacción. En el fondo hay temperaturas donde si yo añado una enzima a alguna reacción química, no va a favorecer mucho que aumente la velocidad. Pero si hay temperaturas como lo ven acá, que es como casi 40 grados,
donde la enzima va a poder ejercer sus funciones de forma mucho mejor, ¿ya? También tiene la concentración de sustrato, es un punto súper importante. Como verán, la enzima tenía como espacio para que el sustrato llegara, ¿cierto? Como está acá. Esa es una concentración determinada de sustrato. La concentración significa cantidad, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que las enzimas tienen un punto de saturación, es decir, que llegan hasta como una cantidad máxima de sustrato que pueden llevar o que pueden trasladar o que pueden modificar, ¿de acuerdo? En el fondo es como tú como niño scout puedes llevar como a dos abuelas, ¿cachai? Pero si se te aparece una tercera abuela, como la dejas morir. No, no literalmente, pero la dejáis como al aire, a que venga como otra enzima a trabajar. Entonces tú tienes una saturación. Tu saturación sería dos abuelitas, como es lo máximo que puedes llevar. Y puedes trabajar todo el rato como a una velocidad constante de reacción. En el fondo, si tú vas con una abuelita, puede ir como bien rápido. Si vais con dos abuelitas, ya va un poquito más lento, pero va a ser una velocidad como estable. Entonces esto ocurre acá, po. Si se dan cuenta, el eje de las ordenadas... abscisa. Hoy se me olvidó cuál era la ordenada abscisa, ya filo. El eje de las X, que creo que esa era abscisa, sí, de la concentración de sustrato, me indica que a una mayor concentración de sustrato la velocidad se va a mantener estable. En el fondo, la curva de velocidad que cada vez va aumentando con la concentración, llega a un punto máximo, como hasta ahí nomás llega. Y la velocidad tiene ese punto límite, que se forma como una recta tangente a la curva. Tangente significa que va a tocar como, que no va a tocar en ningún punto, pero se acerca demasiado, ¿ya? O sea, no, perdón, es una asíntota. No una tangente. Pareciera ser tangente, pero es asíntota. Ese punto, esa línea que está como entremarcada, es una asíntota. La curva se acerca mucho a esta recta, pero jamás la toca. Ahí sí. Tangente sí la toca en un punto. Y soy profe de matemáticas. Ojalá mis estudiantes de matemáticas no sepan qué dijiste. Ya. Y pH, lo mismo. Hay ciertas condiciones de pH del medio, como la acidez en el que del medio en el que vamos a trabajar, que permiten que la enzima actúe mucho mejor o no. Acá ven algunos ejemplos donde hay un pHs óptimos, que todo depende de la enzima. Las enzimas son muy específicas y particulares, o sea, no porque una enzima funcione bien a una temperatura, las otras enzimas también. No, para nada. Y acá vienen algunos ejemplos, como pH óptimo para que la actividad enzimática sea muy alta. Hay pH donde las enzimas no, nos van a trabajar y que igual es importante saber. Y eso. ¿Qué más? Déjenme ver si se me va algo. Otra forma de decir sitio activo es decir sitio alostérico. ¿Ya? Si tienen dudas, por mientras preguntan que estoy viendo los apuntes. Regulación del sitio activo, regulación alostérica, lo mismo. Eh, Sincronización. Si tienen dudas, pregunten por mientras que estoy viendo los apuntes. Ya. Hay formas como de inhibir. Uy, no me carga una imagen. Chuta. Está como allá. Ahí está. Ya. Inhibición enzimática. Tengo la inhibición competitiva y la no competitiva. ¿Qué significa la inhibición enzimática? Inhibir la actividad de la enzima. En el fondo, hacer la enzima inútil. Dejarla como sin poder para poder trabajar normalmente. Entonces, lo que hace la inhibición enzimática es, puedo añadir sustratos como que me, ¿cómo se dice? Que me cambien la conformación de la enzima, ¿ya? O puedo añadir, no, perdón, puedo añadir sustrato que me haga que no entre como el sustrato original, o puedo generar un inhibidor como que cambie la conformación de la enzima, que lo vamos a ver ahora. Ya, esta es la inhibición competitiva. ¿Qué significa? Que compite. Acá compite un inhibidor con un sustrato. Es decir, este inhibidor, que puede ser cualquier molécula, posee las mismas características que el sitio activo y se une y permite que el sustrato no se una. En el fondo, hace que la enzima pierda su actividad y el sustrato ya no la encuentra. Dice, ¿dónde está esta enzima? Que necesito trabajar con ella y no está, porque el inhibidor actúa directamente en el sitio activo. ¿Ya? Esta inhibición igual es particular porque no cambia la conformación del sitio activo. El sitio activo sigue siendo igual. Si yo quito ese inhibidor, no hay ningún problema. ¿Ya? Es de las inhibiciones como menos potentes, por decir así. Déjenme ver si se me va algo.
Eh, la inhibición competitiva puede ser revertida, ¿ya? Al aumentar la concentración de sustrato. Lo que pasa es que las enzimas tienen mucha más afinidad con el sustrato. Entonces, si yo tengo como esta molécula que llegó a ocupar el sitio que ocupaba generalmente el sustrato, si aumento la concentración de sustrato en el medio, significa que la enzima va a tender como a irse a donde tiene más afinidad, ¿ya? Y la inhibición no competitiva, que significa que acá no hay una competencia entre sustrato y un inhibidor, sino que el inhibidor se une a algún sitio de la enzima y cambia su conformación. Si se dan cuenta, pasó de tener como la boquita abierta a la boquita cerrada. Entonces el sustrato ya no entra. Modifica el centro activo. Entonces ya esta es mucho más difícil de como cambiar a pesar del aumento. Si yo aumento sustrato y aumento, el inhibidor va a seguir ahí. ¿Ya? Eso. Uy, acá vienen unas preguntas. Pucha, igual estamos como justo de tiempo porque me queda lípido y nucleótidos. Así que las voy a dejar de tarea. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito más rápido. Estamos un poquito atrasados. Ya, lípidos. Constituye una familia de compuestos orgánicos, principalmente carbono y hidrógeno, baja proporción de oxígeno, generalmente son insolubles en agua, son hidrofóbicos, por lo tanto no tienen como una unidad básica, ¿ya? Eso es como consecuencia de que sean, que no se puedan disolver en agua. No tienen un monómero como los otros, que proteínas de aminoácidos, carbohidratos, monosacáridos, acá no. Acá tenemos lípidos con ácidos grasos o sin ácidos grasos, y acá hay algunos ejemplos. Entonces, los que tienen ácidos grasos son largas cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxílico o ácido en un extremo de la cadena. Y estos pueden estar saturados o insaturados. ¿Ya? La saturación significa que hay un doble enlace entre los carbonos. Perdón, que no hay presencia de doble enlace entre los carbonos que forman parte como. Eh, ¿Cómo se dice? Que hacen como la unión. A ver, ¿cómo explicarlo? Que hacen como la unión central del lípido. ¿Ya? Si está saturado, no hay presencia de enlace doble. Si está insaturado, hay presencia de enlace doble. Y el enlace doble, recuerden que los carbonos tienen como esta capacidad de formar 4 enlaces. ¿Ya? Eh, Acá, si se dan cuenta, se forma un doble enlace cuando está insaturado entre estos carbonos, entonces pierde hidrógenos. Acá está totalmente hidrogenada la cadena. Y hay diferencias entre la insaturación. Puede estar monoinsaturado, que hay solamente presencia de un enlace doble, o poliinsaturado, que pueden haber muchos enlaces dobles dentro de la cadena. La saturación va a cambiar la conformación del lípido respecto como a su estructura geométrica, ¿ya? Cuando están... tiene que ver como cómo se va a ordenar como la colita como del lípido, ¿ya? Que esta puede estar un poco más doblada respecto a la saturación, que lo vamos a ver también. Ya, estoy viendo un poco unos apuntes. Estoy viendo si se me va algo. Ya. Glicéridos forman parte como de lo que estamos viendo, que son parte de ácidos grasos. Son aceites generalmente o líquido a temperatura ambiente. Son insaturados principalmente, de cadena corta, son de origen vegetal. Y en cambio las grasas, que son otro tipo de glicerio, son sólidos a temperatura ambiente porque son ácidos grasos saturados. ¿Ya? La saturación significa que va a estar mucho más estable, va a estar como mucho más rígido. ¿Ya? Va a tener como menos tendencia a poder ser maleable la molécula completa. Versus la insaturación, que va a permitir como que se pueda mover un poco más. De hecho, por eso es el cambio. Si está insaturado, lo tenemos en un estado líquido como mucho más flexible. Si está saturado, lo tenemos en un estado sólido un poco más conformacional. Fosfolípidos, que son súper importantes. Esto es lo que le decía. Estos ácidos grasos cuando están dobladitos, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona la saturación ahí. Ya, fosfolípidos. Los lípidos más importantes, lípidos de membrana, los vamos a ver después cuando veamos membrana otra vez. Son anfipáticas, poseen una zona polar, es decir, que es afín con el agua, y una zona hidrofóbica, que repele, que es las colitas, estas colas de ácidos grasos. El fosfolípido está formado por un grupo fosfato, cabeza hidrofílica,
que posee un grupo polar en el superior, un grupo fosfato, un grupo glicerol. ¿Ya? Abajo, dos colitas de ácidos grasos, son hidrofóbicas, entonces si se ven se comportan así. Esta es como la doble membrana, la bicapa. Las cabecitas polares orientadas hacia el agua, las colas hidrofóbicas orientadas hacia adentro. O forman micelas también si las tenemos así. Como las cabecitas orientadas hacia el agua, las colitas orientadas hacia adentro. ¿Ya? Perdón por ir tan rápido, pero hay que ver todo. Y hay lípidos que no poseen ácidos grasos, como los equinozoides, poseen modificados, son de 20 carbonos, poseen un anillo carbonado en un extremo, dos cadenas carbonadas en otro extremo. Esteroides, esto es lo que decía, que los esteroides son hormonas de origen lipídico, son formados por 4 anillos fusionados, y los terpenos, derivados del hidrocarburo isopreno. Eso, no sé si hay alguna duda, que igual avance rápido porque tenemos que ver todo. Y nucleótidos y ácidos nucleicos es más largo. Voy a leer un poquito los apuntes, como voy a dar un minuto para que planteen alguna duda. ¿No? Algo chiquitito. Ya. Ya. Como vimos los ácidos grasos, que son como estas cadenas carbonadas, se poseen como parte de ellas los glicéridos. Y los glicéridos acá empiezan a formar como estructuras un poco más complejas. De hecho, si yo tengo un ácido graso con un glicerol, que es como el glicérido, tengo un monoglicérido. Si tengo un ácido graso con dos gliceroles, es un diglicérido. Con tres gliceroles, triglicérido. ¿Ya? Y eso cambia respecto a las funciones. Por ejemplo, algunos tienen funciones de reserva energética principalmente, eh, entre algunas cosas. ¿Tienen dudas? Nadie está hablando, como siento que... No sé si nos están escuchando. Sí se entendió. Ya acá. Algunos actúan como aislantes térmicos, algunos lípidos principalmente. Eh, sí, no hay ninguna duda. Voy a buscar algo chiquito. Ya. Otra forma, como también para identificar bien la saturación de un ácido graso, es ya, la presencia de doble enlace o no. Si está saturado no tiene doble enlace. Entonces va a ser lineal. ¿Ya? Cuando está insaturado, el doble enlace cambia la conformación geométrica. Al ser una unión un poco más fuerte, hace que se doble. Entonces vamos a tener cosas así como esto es saturado y esto podría ser insaturado. ¿Ya? Entonces es súper importante cómo reconocerlos visualmente. Por ejemplo, acá tiene una colita saturada y otra insaturada. ¿Ya? Eso. Ya. Ácidos nucleicos. De lo más importante, de lo que más podrían preguntar. ¿Ya? Conformados principalmente por CHOMP, eh, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Son moléculas ácidas donde se deposita y transmite la información genética en las células. Son portadores de la información genética y conforman el material genético. ¿Ya? Existen dos tipos de ácidos nucleicos. Están los principalmente el ARN y el ADN. ¿Ya? Como ácido nucleico. Vamos a ver cómo sus diferencias. El monómero de un ácido nucleico es el nucleótido. ¿Ya? El nucleótido posee tres principales componentes que son el grupo fosfato, la base nitrogenada y el azúcar pentosa. Entonces, bases nitrogenadas son anillos de nitrógenos y carbonos hidrogenados que se van a diferenciar en sus composiciones geométricas. Las que son de doble anillo son purinas, que van a ser adenina y guanina,
y las que son de simple anillo, las pirimídicas o pirimidinas, que son citosina y timina, o uracilo, ¿ya? Entonces hay 5 bases nitrogenadas. El azúcar pentosa, que es el núcleo del nucleótido, puede ser ribosa o desoxirribosa. La ribosa va a estar presente en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. De hecho, por eso los nombres como ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. La diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que acá, si se dan cuenta, bueno, acá está mal, acá debería haber un, perdón, acá debería haber un H, ¿ya? Acá está oxigenada, tiene un oxígeno, por eso es ribosa. Acá le quitaron el oxígeno, por eso es desoxirribosa, ¿ya? Y un grupo fosfato, solo uno, ¿ya? Al momento de la unión son trifosfato, pero lo vamos a ver, ¿ya? Que posee carga negativa en el oxígeno. Ya, súper importante, porque eso le va a dar la tendencia al material genético de ser como... de orientarse de diferentes formas según las cargas. Entonces, estructura. Ahí vemos el nucleótido, está formado por el grupo fosfato, azúcar pentosa y la base nitrogenada. El nucleótido posee carbones muy particulares, este es el carbono 1', 2', 3', 4', 5', que es este de arriba, ¿ya? Entonces en el carbono 1' se une la base nitrogenada, en el carbono 2' el grupo OH, en este caso sería un ribonucleótido, porque está oxigenado. En el carbono 3' se va a unir al otro grupo fosfato, como del otro nucleótido, cuando formen como estos polímeros. El 4' une al 5' que posee el grupo fosfato. Esta es la estructura general de un ácido nucleico, ¿ya? Se juntan todos estos nucleótidos, que es lo que les decía. Entonces, acá tengo mi azúcar, tengo mi base nitrogenada, que se une a través de enlaces puente de hidrógeno con la otra base nitrogenada, ¿ya? Y el grupo fosfato queda acá, que se une al carbono 3' del siguiente nucleótido, ¿ya? Acá las bases nitrogenadas, grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada, ya. Particularidad. La timina con la adenina son las bases que se unen entre ellas y la citosina y la guanina se unen entre ellas, ¿ya? La diferencia entre cuando yo tengo un ácido nucleico que sea ADN o ARN es que en ARN yo no voy a tener timina, voy a tener uracilo, que va a ser reemplazante. ¿Se acuerdan que eran 5 bases nitrogenadas? Tengo adenina, timina, citosina, guanina y uracilo. El uracilo no está presente en ADN, pero sí la timina. Pero en ARN no está presente la timina, pero sí uracilo, ¿ya? La adenina se une con la timina y la citosina con la guanina a través de puente de hidrógeno. Timina y adenina forman doble puente de hidrógeno, citosina con guanina triple puente de hidrógeno. Significa, entre más sea la cantidad de puentes de hidrógeno, más estable es la molécula. Entonces, una molécula de ácido nucleico, entre mayor sea la proporción de citosina y guanina que posea, mucho más estable va a ser que otra molécula que no tenga la misma proporción, ¿ya? Eso. La orientación es de 3', ay, perdón, ahí está. La orientación es de 5' a 3' y de 5' a 3'. Son cadenas antiparalelas, ¿ya? Acá están las claves: adenina, timina, citosina, guanina, puentes de hidrógeno. Orientación antiparalela. Una es de 5 a 3, la otra es de 3 a 5. Generalmente los ARN son monocatenarios, es decir, una simple hebra, como acá se muestra, ¿ya? Aún así pueden formar estructuras secundarias, como unirse entre ellas, como son los ARN de transferencia, que no es necesario que lo sepan, pero principalmente son monocatenarios, ¿ya? Una hebra. ADN no, pues doble hebra, es una hélice helicoidal, como ven acá, que se va mezclando. Eso en general. Y bueno, acá está como las uniones. Estos son como los principales nucleótidos que existen. Son moléculas de nucleótido que funcionan de forma individual. Es decir, no necesitan reunirse y formar ADN. Está el ATP, el ADP, el NAD y el FAD, ¿ya? El NAD y el FAD funcionan en la cadena de transporte de electrones, que son un poco de cosas que se ven en biología como molecular. El
el ATP funciona como principal fuente de energía. ¿Se acuerdan cuando decíamos como necesitamos energía en forma de ATP? Bueno, el ATP es un nucleótido. Funciona de forma natural, como es la fuente de energía universal. El apareamiento de bases, que ya lo vimos. Los puentes hidrógenos. Purinas son más grandes que pirimidas, claro, por el doble anillo. Los grupos fosfatos en el ADN se orientan hacia afuera, ¿ya? Y las bases nitrogenadas se orientan hacia adentro, siempre. Y eso creo. Bueno, y acá algunas funciones de los nucleótidos. Bueno, acá dejo como un GIF de lo que pasa de cuando hay de cuando se forma como el nucleótido. Entonces, lo que pasa es que yo tengo acá un difosfato. Si yo le añado energía, me va a quedar con otro fosfato. Acá tengo un trifosfato. Si se rompe, libera energía. Eso es como ¿cómo se dice? Como el ciclo de energía generalmente. Lo voy a dibujar en la pizarra mejor. Ahí. Lo que pasa es que ya tengo mi azúcar. Tengo mi grupo fosfato. Tengo mi base. Entonces esto es 1', 2'. Ay, me quedo feo eso. 1', 3', 4', 5'. Ya. Lo que pasa es que yo tengo un trifosfato. Cuando se une el nucleótido, como a otro nucleótido, que es lo que voy a hacer acá, vamos a hacer más chiquitito. Entonces ahí tengo 1, 2, 3. Es importante que lo sepan. Ya, acá se va a unir a otra base por doble enlace. Significa que es adenina y timina, que forman doble enlace. Perdón por lo feo del dibujo, pero no está pescando. Entonces, cuando se genera esta unión, como del nucleótido, se me van a ir estos dos grupos fosfatos. Y ahí me va a quedar un fosfato solito. ¿Ya? Cuando generen las uniones entre nucleótidos. Entonces, estoy borrando todo. Entonces después esto se une como al grupo fosfato de abajo. Y acá tengo otro nucleótido. Y mi base. Ya, lo mismo. Se hace la unión acá y pa, se me van estos fosfatos. Y empiezo a generar mi cadena larga. ¿Ya? Eso. Y funciones del ADN o el material genético es replicarse, transcribirse y traducirse, que es lo que vamos a ver ahora un poquito. Ya. ¿Van entendiendo bien? Es que igual estoy avanzando súper rápido. Díganme si están entendiendo, porfis. Sí entendí. Ya, acá. Ya, voy a explicar estas funciones que son importantes. Ya. Quiero que entiendan como la idea general de lo que voy a explicar ahora. Existen el material genético, como lo conocemos como DNA, tiene como principal función replicarse, es decir, generar copias de sí mismo y formar más DNA. Tiene también como función transcribirse, que significa que voy a pasar de DNA a RNA, y este RNA debe traducirse en una proteína. ¿Ya? Vamos a ver el proceso muy por encima, porque de hecho en mención biología se ve así como muy en profundo, pero deben tener como nociones igual de un poco de esto. Entonces,
La replicación consiste principalmente, que es un poco que lo vamos a ver en el ciclo celular, es que hay una etapa del ciclo celular, etapa S, donde el material genético debe replicarse, porque recuerden que al final del ciclo celular necesito dos células hijas hermanas, que sean exactamente iguales. Entonces, para que sean exactamente iguales, necesito tener el mismo material genético. Para tener el mismo material genético, el DNA, que lo voy a dibujar así, pucha, ¿por qué? Ya. ¡Ah! Maldita sea. Perdón. Soy muy lerdo con la tecnología. Ya, entonces. Puentes de hidrógeno dentro. Ya. Esos en rojitos son los puentes de hidrógeno. Entonces lo que pasa es que yo necesito replicar este ADN. Para replicarlo tengo que separarlo en dos hebras. Es decir, tener una hebra así y una hebra así. ¿Ya? Romper los puentes de hidrógeno, entonces ya no están presentes los puentes de hidrógeno. Y generar hebras hermanas, que son estas. ¿Ya? Entonces, lo que hice fue, tomo esta hebra como molde, que recuerden que la orientación ya es 5' a 3', y acá es 3', porque es antiparalela a 5'. Tomo esto como hebra molde, la azul, y hago una igualita en verde. Eso lo hacen enzimas, polimerasas. ¿Ya? Y abajito tengo mi molde en azul y hago una réplica en verdecito. También lo hacen polimerasas. ¿Ya? Entonces la hebra 5'' se replica y tengo una réplica exactamente igual, pero que es complementaria. Entonces, ¿qué significa la complementariedad? Que si yo tenía, voy a borrar acá arriba, que si yo tengo una hebra y acá por ejemplo tiene adenina, timina, adenina, citosina, citosina, guanina, la hebra de abajo tiene que ser complementaria, es decir, tiene que ir con las bases que se unen. La adenina se une a la timina a la adenina, la adenina a la timina, la citosina a la guanina, la citosina a la guanina, la guanina a la citosina. ¿Se entiende? Entonces, esto es una molécula de DNA normal, ¿ya? Esto es un DNA normal, que está unido por complementaria de base, puentes de hidrógeno, toda la cuestión, forma de hélice, ¿ya? Rompí estos puentes, se separaron las hebras, las azules que están acá abajo, ¿ya? Y las repliqué con algunas enzimas. Entonces, ahora estas hebras también poseen complementariedad de base. Entonces, si acá yo tenía una adenina, acá yo tenía una adenina, acá abajo voy a tener una timina. Si acá yo tenía una citosina, o sea, una guanina, voy a tener una citosina. Si tenía una citosina, voy a tener una guanina. ¿Se entiende? Y ahora, estas hebras que repliqué van a formar puentes de hidrógeno. Entonces, generan puentes, acá doble, acá triple, acá triple. Y lo mismo acá, voy a formar puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué tengo como resultado después de la replicación? Dos moléculas de DNA. ¿Se entiende? ¿Quedó explicado? Ya. Particularidades. ¿El uracilo es solo de ARN? Sí, solo de ARN. Entonces, tengo mis dos moléculas de ADN nuevas. Y si se dan cuenta, se conserva como solo la mitad de la molécula original. Es decir, que lo voy a hacer acá arriba. Yo tenía mi molécula original, que era esta, ¿cierto? Ahí. Esta era mi molécula original. Y ahora terminé con esto. ¿Cierto? Entonces, llega esto y llega esto. Entonces, particularidades de este proceso de replicación del material genético es semiconservativo. Es decir, conservo la mitad de la hebra parental, de la original. Se dan cuenta, tengo solamente en la molécula 1, esta, tengo la mitad azul y la otra mitad verde. La mitad verde es nueva y la mitad azul corresponde a la original paternal.
O maternal, que es esta. Y la hebra 2, lo mismo, posee la mitad. Entonces, la replicación posee esa característica, es semiconservativa. ¿Ya? ¿Se entiende? Shit. Ya, acá. Ahora, el material genético también puede transcribirse. Y ese proceso es para traducirse, como que no se transcribe porque sí. Entonces, yo tengo mi hebra de ADN. Esta es mi molécula de ADN. La escribo así como paralelos, pero en van dobladas y toda la cuestión. Ya. El proceso de transcripción del material genético lo que hace es generar una molécula lineal de ARN. ¿Ya? Entonces, esto es ADN y esto va a ser ARN. ¿Por qué? Porque después yo quiero que este ARN se traduzca en una proteína. Solamente puedo sintetizar proteínas si es que tengo un ARN que me lo dice. ¿Ya? El ARN es como el mensaje. De hecho, se va a llamar ARN mensajero. Entonces, por ejemplo, tengo mi hebra 5', 3', y la 3', 5'. Entonces, mi ARN va a ser 5', 3'. ¿Qué significa esto? Que si acá yo tenía adenina, acá yo voy a tener adenina. Va a ser exactamente la misma hebra 5', 3', ¿ya? Pero con las bases cambiadas. Por ejemplo, si acá había timina, acá va a haber uracilo. Si acá citosina, citosina. Se mantienen las bases, solo cambia la timina por uracilo. ¿Ya? Entonces, la hebra 5' a 3' en el ADN va a ser la hebra codificante. Va a ser la que va a codificar las proteínas. ¿Ya? Y la 3' 5' sirve como complemento. En el fondo, timina, acá hay adenina, acá hay guanina, ¿cierto? Entonces, viene una enzima que se llama ARN polimerasa y lo que hace es, lee esto. ¡Ay, chuta! ¡Ah! ¿Por qué no se borra? Ahí está. Lee la timina y sabe que debe poner adenina. Lee adenina y sabe que debe poner uracilo. Entonces, utiliza la hebra de abajo, 3', 5', como molde. Y la que se va a codificar va a ser la 5' a 3'. ¿Ya? Entonces voy a tener un ARN ahora. Entonces, este ARN va a viajar. Viaja, viaja, viaja. Es procesado, sufre diversos procesamientos. Y sale del núcleo de la célula. Recuerden que este material genético está todo dentro del núcleo celular. ¿Ya? Y viaja al citoplasma, que es el medio de la célula. Y es reconocido por un organelo que vamos a ver después que se llama ribosoma. O sea, no es un organelo, perdón. Es un complejo proteico. Y lo que va a hacer este complejo proteico va a ser tomar el ARN, lo va a encapsular y va a leerlo. Va a decir, a ver, me dice que tengo que sintetizar este aminoácido. Recuerden que el aminoácido es el monómero de la proteína. Entonces va a empezar el ribosoma a generar, a decir, ok, acá viene una metionina, después viene una arginina y así. Y lo que hace el ribosoma es llamar a otro compañero que es la RNA transferencia y él trae los aminoácidos. Entonces, el ribosoma va leyendo y viene la RNA transferencia con los aminoácidos, depende de la lectura. Y se forman las proteínas. Y ese es el proceso. ¿Se entiende? Entonces, el proceso de pasar de ADN a ARN, transcripción. Y el de ARN a la proteína, traducción. Se traduce el ARN como proteína. ¿Qué ARN va? El ARN mensajero, que lleva el mensajito. ¿Se entiende? ¿Se entiende bien o no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? Gente. Opinen, porfis. Niños. Sí, ya acá. Chuta. Y bueno, ahora sí nos queda tiempo para resolver algunas preguntas. Entonces vamos a hacer estos ejercicios. Eh, como igual partimos un poco tarde, me voy a extender unos 10 minutitos más. Entonces, ¿queda alguna duda en general de la materia? Para si no pasar con ejercicios al tiro. ¿Qué dicen, niñas?
¿Le damos con ejercicios? ¿Están preparados para enfrentar lo que se viene? ¿Qué dicen, gente? Escucho sus dudas también. Terminamos con la materia de biomoléculas. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Alguien que me diga cualquier cosa, por fin. Sí, bueno. Ya, entonces, vamos a ir con los ejercicios. La pregunta 38. Si a partir de la digestión completa de un carbohidrato se obtiene solo unidades de glucosa, ¿cuál de los siguientes azúcares podría utilizar? Ya, les doy 30 segundos. Veamos qué dicen. Eh, mientras mandan sus alternativas, las que crean. Voy a leer sus alternativas. B, E, O, D. Ya, vamos a ir descartando. La A. Me confundo. XD. Ya, vamos a analizar la pregunta. Si a partir de la digestión completa de un carbohidrato se quiere obtener solo unidades de glucosa, recuerden que la glucosa actúa como monómero, ¿ya? De los carbohidratos, monosacáridos. Teníamos tres principales, estaba la glucosa. La única alternativa que podría satisfacer que solamente se descompongan moléculas de glucosa es la celulosa. Alternativa C. No sé si no se entendió, pero necesito que el carbohidrato, cuando yo lo descomponga en sus monómeros, solamente tenga unidades de glucosa, nada más. Y si nos vamos a la tablita de aquí arriba. En la celulosa, el principal componente solamente de moléculas de glucosa. ¿Ya? En general son preguntas trampas, como tienen que aprendérselas bien. Ya, esto está fácil. La 39. En la digestión de 10 moléculas de maltosa se obtienen. Ahí les doy unos segunditos para que puedan responder. Son 10 moléculas de maltosa. Acuérdense que era la maltosa. ¿Qué dicen? De la 39. ¿Alguna alternativa? Entre D y E. Pero por
dije, es maltosa, es solo azúcar, glucosa y solo glucosa. Acuérdense, la maltosa solamente está compuesta de glucosa, nada más. Es A. Excelente, Jennifer. Yo a partir de la maltosa solamente puedo obtener moléculas de glucosa, nada más. Ya que la maltosa está compuesta de 2 moléculas de glucosa, entonces si yo digestiono, me van a quedar solamente 2. Entonces si tengo 10, serían 20. No le achunto a nada. Ya, pero Martín, la idea no es achuntar, sino que saber el contenido y poder aplicarlo bien. Ah, bueno, qué bueno que te diste cuenta, Liz. Ya. ¿Cuál de las siguientes funciones tienen en común los lípidos y carbohidratos? En común. Así que, ya, les doy 30 segundos. Ya, Martín dice D. ¿Qué más dicen? D. Ya. Chiques, vamos a analizar los enunciados. La 1 dice, se utilizan como reserva de energía. Efectivamente, los lípidos actúan como reserva energética, como actúan sobre todo, por ejemplo, dentro como de las capas de algunos animalitos como grasa. ¿Ya? Los carbohidratos también, como la glucosa, principal fuente de energía. Así que la 1 es... Vamos a pasar a la 3. Mensajeros químicos. Hay como mensajeros, vamos a ver como hormonas. Hormonas de origen lipídico hay. Carbohidratos no. Los carbohidratos son principalmente fuente de energía y estructura. Entonces la 3 no es. Entonces la E la eliminamos. Y catalizadores biológicos, el único catalizador que vimos fue la enzima. Y las enzimas son proteínas. Entonces sería solamente uno. Sí, F. Estamos mal con biomoléculas. Creo que vamos a tener que hacer un repaso como duro de todas las biomoléculas, así como bien. Y sí, yo cacho que nos vamos a tener que dar otra clase para biomoléculas para repasarlas bien en general. Porque me dicen que entienden, pero... Ah, catalizador biológico. Es solamente enzimas. Recuerden que catalizar, aumentar la velocidad de una reacción. ¿Ya? Eh, entonces hay que tener más ojo. Bueno, estamos como en la horita. Voy a pasar como la asistencia. Voy a sacar el pantallazo. Bueno, la próxima semana, bueno, voy a tener que como cambiar un poco el calendario y vamos a tener que hacer como más ejercicios, muchos, y vamos a repasar biomoléculas. Profe, grabé la clase, sí la grabé, así que no hay ningún problema, la pueden repasar. Estudien biomoléculas, ¿ya? Por favor, porque están como débiles en eso. Y, y vamos a tener que aplicar como un poco más de especificidad en en la manera en que vamos a pasar el contenido, ¿ya? Eso. Cuídense mucho. Ay, voy a dejar de grabar porque esto ya es como la parte sensible.